Bienvenidos a una historia más de Nadie te advirtió. Aurora nació en una noche helada, el tipo de frío que se mete en los huesos y nunca se va. En el instante en que su primer llanto resonó en la habitación, su madre murió al instante. Leticia, su tía y hermana de su padre, la miró con un odio que no era de este mundo. «Este no es el rostro que yo esperaba», susurró con una voz que destilaba veneno, con sus ojos fijos en la pequeña criatura como si fuera una abominación. Desde aquel momento, Aurora fue tratada como un error, una sombra maldita proyectada sobre la vida de su tía, quien tuvo que hacerse cargo de ella, una cicatriz viviente que Leticia se negaba a sanar. Con los años, el desprecio de Leticia se convirtió en una tortura diaria, un ritual macabro. Los insultos se clavaban como cuchillos, los gritos rompían el silencio y el control férreo de su tía era una soga invisible alrededor de su cuello. Pero el odio que emanaba de Leticia no era normal, era un olor fétido a corrupción, a algo antiguo e infecto. En las noches más oscuras, Aurora escuchaba murmullos que no eran palabras humanas, parecían ecos guturales y sobrehumanos que vibraban en las paredes, como si la casa misma respirara un ambiente congelante. Una noche, tras un forcejeo brutal donde Leticia le arrancó de las manos a Aurora su juguete favorito, un oso de peluche, el último vestigio de su infancia y el último recuerdo de su padre recién fallecido, salió de su tía un grito agudo, un sonido que era puro dolor y furia desquiciada, algo que no era un lamento humano. Aurora comprendió algo más aterrador que cualquier pesadilla. Su tía no estaba sola. Había algo más, algo viviendo dentro de ella, tejiendo la red de su miseria. Aurora se arrastró por el pasillo y la encontró frente al espejo. Sus ojos eran abismos de oscuridad, su boca se movía sola, sin voluntad propia, mientras una voz rasposa, profunda, que parecía venir de las entrañas de la tierra, susurraba: «Eres mía, tu dolor es mi banquete, tu existencia mi prisión, eres mía por siempre». De pronto, Leticia se giró hacia Aurora. Su rostro semejaba un lienzo de carne retorcida, una sonrisa maquiavélica que no le pertenecía. Y entre lamentos y sonrisas susurró con una voz que era una mezcla de la suya y de algo ancestral: «Tú nunca me dejarás, te necesito, eres mi ancla, mi aliento». Aurora siempre había sentido la sombra de algo más en su tía, un frío que iba más allá del desprecio. Pero fue su padre quien, antes de caer en el letargo final de una enfermedad misteriosa que lo consumía, le reveló la verdad en una noche de fiebre. Sus palabras fueron apenas un susurro delirante y entrecortado, sin que Leticia sospechara nada, con los ojos fijos en un punto invisible y un terror helado en su voz moribunda, le dijo: «No es tu tía, Aurora, es la vieja sed. Se pega a los que tienen un vacío, a los que odian la luz. Busca un ancla, no la dejes ganar. No dejes que el hambre y la sed se hereden». Sus dedos temblorosos dibujaron una espiral invisible en el aire, como si intentara atrapar algo antes de que se le escapara el último aliento. Aurora no entendió por completo la espiral, pero el terror de esas palabras se le grabó en el alma. La vieja sed, el hambre hereditaria, resonaron con una verdad más oscura que cualquier leyenda. El demonio dentro de Leticia se alimentaba del rechazo, del dolor, de la furia. Cada lágrima de Aurora no era un lamento, sino un sorbo dulce para esa presencia oscura, una ofrenda forzada que alimentaba su sed insaciable. Los años pasaron como un lento goteo de desesperación, pero Aurora, contra todo pronóstico, floreció a su manera. Encontró el amor, una pequeña chispa de esperanza en la oscuridad que la envolvía, y de ese amor nació Diego. En el instante en que Aurora sintió el calor de su hijo contra su pecho, el demonio dentro de Leticia se avivó, se agitó con una furia renovada. Percibió en la inocencia del niño un canal, no para su rendición, sino para una condena aún más profunda, una expansión de su infernal reinado. Leticia lo vio como el canal perfecto, lo que siempre quiso controlar y moldear. «Este niño será mío», siseó Leticia.
sus ojos brillando con una luz obscena que nada tenía que ver con el amor. Tú no mereces criarlo, él es para mí. Su alma será mi legado. Día tras día, Leticia acaparaba la atención del bebé, arrullándolo con una voz que, aunque intentaba ser tierna, se quebraba por un matiz rasgado, gutural, el sonido de la entidad retorciéndose en su interior. Sus caricias eran frías, sus besos una marca de posesión, y Aurora sentía la esencia de su hijo drenarse lentamente. Una noche, la casa se sumió en un silencio tenso, preludio de la tormenta. Leticia irrumpió en la habitación de Aurora mientras dormía y tomó a Diego. Al alzarlo, su apariencia cambió. Sus ojos parecían pozos oscuros y sin fondo, no meramente negros, sino con un vacío que absorbía la luz. Su rostro se deformaba por momentos como si sus rasgos se retorcieran y se estiraran, como una máscara de piel elástica sobre una calavera invisible. Ven conmigo, Diego, eres mío, tu destino es mío, murmuró la voz, ahora más profunda, más múltiple, un coro de susurros antiguos que emergía de su garganta mientras sombras danzaban en las paredes tras de ella, moviéndose con una vida propia, formando figuras amorfas, tentáculos de oscuridad que intentaban aferrarse al aire. Aurora se despertó, no por el ruido, sino por un silencio repentino, una calma aterradora. La puerta de la habitación de su tía estaba entreabierta. Una fina línea de luz pálida escapaba. El corazón de Aurora latió con fuerza al ver a Leticia de pie en el umbral, con Diego en sus brazos. Inmediatamente una fuerza se apoderó de ella y quedó completamente inmóvil, sin poder pronunciar una palabra, sin poder mover ninguna parte de su cuerpo. En ese instante recordó a su padre. En sus últimos momentos de lucidez había susurrado verdades aterradoras. No era solo la locura lo que devoraba a Leticia, era la vieja sed, una entidad antigua que se adhería a las almas quebradas, a aquellas que albergaban un vacío profundo. Esta presencia no buscaba aniquilar, sino heredar, reclamar no solo un cuerpo, sino un linaje. Y en Diego, el hijo de Aurora, había encontrado el siguiente paso en su retorcido plan. No se trataba de una posesión inmediata y violenta. La criatura astuta en su malevolencia veía en Diego un vaso ideal, no para un uso momentáneo, sino para una corrupción lenta y profunda. Para lograrlo, necesitaba que la conexión se tejiera a través de Leticia, su vasija actual, el primer eslabón en esas cadenas de tormento. El demonio no podía simplemente abandonar a Leticia y arrojarse sobre el niño. Su poder se nutría de la dinámica familiar, de la agonía sutil y constante que Leticia infligía día a día. Era un proceso insidioso de largo plazo, una siembra de oscuridad que requería el abandono del trauma prolongado y el vínculo de sangre profanado, tal como lo había hecho con Aurora. Los ojos de Leticia seguían siendo abismos de oscuridad, pero esta vez Aurora vio algo más, un destello de algo que parecía suplicar. La máscara de furia en su rostro se agrietó por un instante, revelando una expresión de terror puro, de una agonía tan profunda que Aurora apenas la reconoció. Su cuerpo temblaba incontrolablemente y los brazos que sostenían a Diego se tensaban y aflojaban de manera espasmódica. De su garganta surgió un sonido, no el murmullo gutural de la locura ni el ceseo de la posesión, sino un quejido ahogado, una voz que era débil y frágil, apenas audible por encima del viento que aullaba afuera. «Llévatelo», susurró Leticia con su propia voz quebrada por un dolor inimaginable. Sus ojos en ese instante buscaron los de Aurora y la súplica fue inequívoca. «Llévatelo, Aurora, por favor. No puedo controlarlo. Está creciendo dentro de mí. Es la sed. Siento cómo me consume. Llévatelo lejos antes de que él lo arrastre conmigo». Sus brazos se extendieron a Diego hacia Aurora. Una oferta desesperada, una rendición desgarradora. En ese momento Aurora sintió que su cuerpo reaccionaba y no lo pensó dos veces. Arrancó a Diego de los brazos de su tía, sintiendo el cuerpo de Leticia convulsionarse mientras lo hacía. Por un segundo, sus dedos rozaron la piel fría y tensa de Leticia y sintió la vibración de una energía frenética, como si algo estuviera luchando por escapar o por aferrarse. En el instante en que Diego estuvo a salvo en sus brazos, Leticia se desplomó contra el marco de la puerta. Un gemido de derrota escapó de sus labios.
Su cuerpo comenzó a retorcerse de una manera inhumana, sus miembros contrayéndose y estirándose como hilos invisibles. Aurora huyó con Diego bajo la lluvia torrencial, escuchando el espeluznante sonido de Leticia retorciéndose en la casa detrás de ella. Una carcajada rasposa que no era la suya, sino un eco distante de triunfo, mezclándose con el sonido de huesos crujiendo. Esa noche Leticia no la persiguió, no podía. Estaba atrapada en una batalla final con su propia mente, consumida por el monstruo que había alimentado y que ahora se la tragaba por completo. Había liberado a Diego, pero se había entregado a sí misma. El cuerpo de Leticia quedó erguido, aunque con una rigidez antinatural. Sus brazos estaban ligeramente extendidos, las palmas hacia arriba como si ofreciera algo invisible. La piel de su rostro parecía tensa y pálida, casi traslúcida, y sus ojos estaban abiertos, fijos en un punto más allá del techo, inyectados en un rojo profundo que no parecía sangre, sino capilares reventados por la tensión extrema. No había pupilas definidas, solo dos orbes escarlatas que brillaban con una luz interna y enfermiza, fruto de la presión y la falta de parpadeo. De su boca entreabierta no salía voz humana, pero el aire alrededor zumbaba con un murmullo incesante, un coro de sílabas incomprensibles que parecían provenir de todas partes a la vez. Voces que arañaban los oídos y la mente. Era como su propia garganta distorsionada por la tensión nerviosa, casi como si emitiera un ruido constante, un lenguaje inentendible. Y así, lentamente, su corazón dejó de latir. El instinto maternal de Aurora, una fuerza más antigua y poderosa que cualquier oscuridad, la impulsó a correr. Salió con el niño en brazos bajo la lluvia torrencial que caía del cielo como lágrimas de un dios furioso, lavando las calles pero no las almas. Mientras corría, escuchó tras de sí la carcajada metálica de Leticia, mezclada con aquel susurro múltiple y ensordecedor que se amplificaba con el viento. No podrás escapar, Él es nuestro, siempre volverá, siempre. El sonido la persiguió, se le clavó en la mente hasta que poco a poco fue desvaneciéndose, haciéndose menos audible, más lento, hasta que al final cesó. En el silencio de la noche, mientras la lluvia golpeaba el cristal, Aurora abrazó a Diego con una fuerza desesperada, susurrando en su cabello húmedo: te protegeré por siempre. Esa determinación nacida del amor más puro y de la desesperación más profunda alimentó la luz del niño, sellando la puerta al demonio que ya no tendría sustento en el miedo o la culpa de Aurora. Desde ese momento, Aurora y Diego comenzaron una nueva vida, una existencia marcada por la ausencia y la cicatriz invisible lejos de Leticia. Ella no habló de demonios ni exorcismos, no había palabras para lo que habían vivido, pero sabía que habían ganado una batalla, aunque la guerra final nunca podría librarse. El demonio quedó atrapado en Leticia en su casa, pero había perdido el poder de herir al niño que realmente merecía el amor. Una victoria amarga, pero victoria al fin. Si te gustó esta historia, dale like, suscríbete y comparte. Y no lo olvides, nos vemos en tus sueños.